Buenos días a todos, hermanos. Como decíamos, es una bendición poder estar aquí de nuevo en esta mañana y que Dios me dé la oportunidad de compartir de su palabra a su iglesia, porque sabemos todos los que en algún momento estamos aquí en este lugar, sabemos que es por gracia de Dios y que lo que nosotros hacemos es simplemente compartir a su iglesia, porque no es de nadie más, sino que del Señor, lo que Él quiere que entendamos cada día. En esta mañana quisiera que me acompañaran, vamos a estudiar un versículo, como ustedes han visto el título de la prédica, es la espada del Espíritu, y esta frase se encuentra dentro del versículo de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo se ubica, mis hermanos, dentro de un pasaje que la Biblia o algunas Biblias han nombrado como la armadura de Dios. Y este versículo y la espada del Espíritu es la última porción de este pasaje, digamos, la última parte que forma la armadura de Dios. Vamos a leer un poquito el contexto para que podamos entender un poco más. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, en el versículo 10, del capítulo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta carta a los Efesios, mis hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo en prisión. Quizá relatan los estudiosos la primera vez que Pablo fue encarcelado en Roma. Ahí y durante esta tribulación, Pablo escribe esta carta a los Efesios, y el objetivo principal de esta carta es que los hermanos de la iglesia de Éfeso se vean fortalecidos en su fe. Y en ese fortalecimiento de la fe, Pablo les da herramientas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para que puedan enfrentar algo que en ese momento él estaba viviendo. Él estaba viviendo una aflicción, estaba encarcelado, y bueno, esto que expresa Pablo en esta carta es algo de lo que el Espíritu Santo le está hablando primeramente a él, para que pueda expresarlo en la carta. Al igual que nosotros, cada uno de nosotros, cuando nos toca compartir la palabra de Dios enfrente de su iglesia, a quien primero nos habla es a nosotros, nos da las herramientas de lo que quiere que nosotros expresemos, nos habla a nosotros primero, nos exhorta a nosotros la palabra para que después podamos compartirla a su iglesia. Entonces, aquí en esta carta, decíamos, el Espíritu Santo le está dando a Pablo armas para que pueda enfrentar, como lo dice el pasaje, pues los ataques del maligno, ¿no? Dice la palabra de Dios que, por lo demás, hermanos míos, en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero da la instrucción de que se debe fortalecer, y su fortaleza no es Él, sino hay que fortalecerse en el Señor. Dice: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, en este versículo, la palabra vestíos, algunas personas la malinterpretan
en este sentido. Esta palabra vestíos se refiere a que nosotros como cristianos tenemos cada día que venir al alimento de la palabra y venir al Señor para poder estar firmes y fuertes en todo lo que se presenta en nuestra vida diaria. Muchas personas malinterpretan esta palabra vestíos como que si tú no te vistes, como si fuera, le dan una interpretación un poquito más mística, como que tú tienes que venir y vestirte diariamente para que Dios te ponga esa armadura y místicamente Dios te pueda defender, y ese no es el sentido de aquí del pasaje. El sentido del pasaje es que nosotros a través, lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, a través de nuestra relación diaria con el Señor, a través de su palabra, tengamos la fortaleza que Dios nos va a dar en su palabra para poder vivir nuestra vida cristiana. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí igualmente este versículo lo malinterpretan diciendo que la mal llamada, como lo hemos visto, guerra espiritual, en el cual se le achaca todo lo malo que nos sucede en la vida al maligno, y el maligno es el culpable, cuando dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la maldad dentro de nosotros mismos y tenemos dice aquí la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre. En este pasaje y en este contexto se está refiriendo que la lucha que tenemos con otras personas, ¿sí?, no es propiamente con las personas. Porque sí tenemos una lucha contra la carne, también lo dice la palabra de Dios, pero con nuestra propia carne, con nuestras concupiscencias que son las que nos incitan a pecar. Dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie, quien nos tienta, el maligno, y en esa lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros, ahí sí es la lucha contra la carne. Pero en este pasaje y en este contexto se está refiriendo que no tenemos que ver a los demás, a las demás personas como los enemigos, sino lo que hay detrás de ellos, los pensamientos que motivan que ellos actúen de esa manera, y como lo vamos a ver más adelante, esos pensamientos no vienen de Dios. Y luego dice la palabra de Dios, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, nos da un mandato de tomar toda esa armadura de la cual Dios nos provee en cada herramienta dentro de su palabra para poder resistir. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, voy a empezar, no voy a analizar esto más a profundidad porque lo que nos atañe es el versículo 17, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este último versículo, mis hermanos, es en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Dice la palabra de Dios que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, la carta a los Efesios, decíamos, uno de los principales objetivos es reafirmar que Cristo es el centro de todas las cosas. En este contexto, Pablo está claro de que las cosas que está viviendo en prisión, como decíamos, tienen un propósito. Y la única manera de enfrentar estas cosas que Pablo está viviendo es de la mano de Dios y con las herramientas que Él nos da. Así que nuestra mirada siempre debe estar puesta en el objetivo principal, que es Cristo. Vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trata cómo debe un cristiano vestirse para poder caminar en la vida cristiana. Sabemos que ese caminar cristiano va a estar siempre en una lucha contra las tentaciones, decíamos, que hay en este mundo. Y la armadura que acabamos de leer en el pasaje consta, decíamos, de varias herramientas, pero la última es, dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La palabra espada aquí es la palabra griega mahaira, que quiere decir cuchillo, puñal o espada corta. Diferente a lo que podemos de repente entender cuando leemos la palabra espada, que muchas veces se imagina uno la espada larga, de hoja larga, con la cual se luchaba. En este pasaje, en este versículo, no se refiere a eso, se refiere más bien a un cuchillo, a una daga pequeña, que se utilizaba en ese momento para la defensa cuerpo a cuerpo y que era mucho más manejable.
No era la espada pesada, que era más compleja de manejar, sino que era una espada corta en la cual cualquier persona, inclusive que la traía, recuerdan cuando Pedro, en el momento que llegan a aprender a nuestro Señor Jesucristo, saca una espada y le corta la oreja. Y no es una espada larga, es justamente esta majaira, que rápidamente podía la persona hacer una defensa inmediata. Este es el elemento que se usaba, como decía, en esa lucha cuerpo a cuerpo, y una de las principales herramientas era justamente eso, defenderse con rapidez. Tal vez no tenía el mismo alcance, pero rápidamente podía defenderse. Y vamos a ir notando cuál es la simbología bíblica de esto en la palabra de Dios. Entonces, vamos a notar algo interesante, que esta arma, esta herramienta, este instrumento de la armadura de Dios es el que cierra, digamos, la armadura de Dios, y viene junto en el mismo versículo, englobado con el yelmo de la salvación. El yelmo, como la mayoría lo saben, era ese casco que cubría toda la cabeza, ¿no? En el momento de la lucha, cuando había una batalla, se ponían un casco que cubría toda la cabeza, y el casco cubría toda la cabeza por una razón muy sencilla. Todo el mundo sabemos que quien ordena todo el cuerpo, pues es la cabeza. Hay personas que pueden estar inclusive físicamente vivas, pero si la cabeza no funciona, están totalmente inutilizadas. O sea, no pueden hacer nada. Si la cabeza no está funcionando correctamente, dándole la instrucción al cuerpo de lo que tiene que hacer, el ser humano es simplemente un alma inanimada, viviente, pero no puede hacer absolutamente nada. Entonces, por eso era muy importante que ese yelmo, para cubrir lo que se consideraba pues lo más importante para la batalla en un ser humano. Y entonces, en este contexto, la espada del Espíritu viene en el mismo versículo del yelmo de la salvación, o sea, viene con una importancia también fundamental ahí. Lo importante, como decía, es notar inmediatamente que la palabra de Dios cierra la descripción de la armadura con la espada del Espíritu, que es nuestro tema de hoy. Esta espada del Espíritu dice, no tenemos que inventar o tratar de ver qué significa, el mismo versículo nos está diciendo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero en esta mañana vamos a descubrir también otros simbolismos bíblicos de lo que es la espada del Espíritu, para que nosotros tengamos cierto a qué se refiere la palabra de Dios y esas riquezas que podemos encontrar cuando escudriñamos la palabra. Dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo, mis hermanos, dice la palabra de Dios aquí en 1 de Juan 5:19, que está bajo el maligno. Lo queramos o no entender, está bajo el maligno. Entonces, nosotros sabemos que en un mundo que está bajo el maligno, pues necesitamos tener armas para defendernos. Ahora somos salvos, ahora tenemos la gracia de poder comprender las verdades que Dios nos dice en su palabra, y nuestra obligación es poder esas verdades, ponerlas e implementarlas de manera correcta en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Dice la palabra de Dios entonces que el mundo entero está bajo el maligno, tenemos que comprender, entender eso, y en realidad que sea en el fondo de nuestro corazón que lo sepamos, porque si no lo sabemos, de repente podemos pasar por alto ciertas cosas que parecen sutiles, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y que de repente podamos no darles la importancia, e incluso podemos estar haciendo cosas que no agradan a Dios porque no tenemos esa certeza de saber que eso que estamos haciendo está fuera de la palabra de Dios. Al estar en este mundo, en esa condición, vamos a recordar lo que Cristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Así, mis hermanos, la Biblia es así de clara. Todo lo que se diga o se haga en el mundo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios es mentira. Y así el mundo está lleno de filosofías, está lleno de pensamientos, está lleno de cosas que nos dicen que están fuera de la palabra de Dios, y la Biblia es clara. Que no es conmigo, contra mí es. Todo lo que está fuera de la verdad de la palabra de Dios, la Biblia dice que es mentira, que es parte del engaño de vuestro padre el diablo, como dice Juan, lo acabamos de leer en Juan 8. ¿Y por qué? Porque él es mentiroso y padre de mentira. De repente utiliza algunas verdades de la palabra manipuladas para tratar de hacer veraz su mentira. Pero por eso es tan importante que tengamos esta arma y sepamos utilizarla para no caer en los engaños del maligno, como dice la palabra de Dios. Porque Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay filosofías que nos parecen correctas, hay pensamientos del mundo que nos parecen correctos. Estamos estudiando ahorita, el pastor en las últimas predicaciones hablamos de ciertos sistemas de pensamiento, de la metafísica, de la psicología, que en muchos de ellos, si los analizamos desde el punto de vista meramente humano, parecieran correctos, ¿no? Oye, ¿por qué no respetamos a todos? En el sentido de decir, si alguien quiere entablar una relación con un hombre, pues está bien, es parte de su, pues es parte de su decisión, no nos metamos con la gente. O sea, esos pensamientos parecerían que respetan, que con eso se hace respetar a la persona, pero en realidad la palabra de Dios dice que es pecado, y aparentemente, aunque ese tipo de actitudes podrían parecer bien al hombre, dice aquí la palabra de Dios que su fin es camino de muerte. ¿De qué nos sirve respetar a las personas, no exhortarles en su pecado, no hacerles ver el pecado, si de todas maneras van a ir a la condenación? Nuestro deber como cristianos es justamente, conociendo la palabra de Dios y conociendo la verdad de la palabra de Dios, exhortar y predicar esta palabra para animar a las personas a que vengan al Señor y a que salgan de esa mentira en la cual han estado para venir a la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que Cristo lo dijo claramente en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El hecho de que yo les predique esto no es algo que pues a mí se me ocurra, yo estoy inventando. Dios me libre de predicar algo que no está en su palabra, por eso pedimos oración y sabiduría para poder compartirla. Pero Cristo lo dijo, son palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, no sé si alguien tenga algún problema con la palabra nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de que una filosofía nos pueda decir una cosa, otra filosofía otra, una religión una cosa, otra religión otra, Cristo dice que nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único camino, la única verdad y el único que puede llevarnos a la verdadera vida que está en Él, en Cristo Jesús, tal y como Él lo está afirmando. Y Primera de Juan, oye hermano, ¿y esto dónde dice? Primera de Juan 5:11 dice claramente, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. La vida que Dios nos da no está en la manera en que yo me comporte o en la que no me comporte, lo que yo haga o lo que yo no haga. La verdadera vida está en Cristo, en su Hijo. Así plació al Padre que fuera, y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir descubriendo de una manera maravillosa más adelante, cómo desde el principio Dios había dispuesto que para el pecado del ser humano que nos separó de Él, el único camino era Jesucristo. Entonces, la verdadera vida está en Cristo, pero para poder conocer estas verdades, el único instrumento y la única arma que Dios nos ha dejado, ¿cuál es? Su palabra. No nos ha dejado a nosotros, a nuestro libre pensamiento, que nos imaginemos cuál será la verdad. Imagínense si Dios nos hubiera dejado que cada quien pensara. Ahí sí sería un Dios injusto. Porque si Dios hubiera dejado
no nos hubiera dejado su palabra y nos hubiera dado en esa conciencia que tenemos caída, que cada uno de nosotros nos imagináramos cómo podía llegar a Él, pues entonces habría muchísimas más religiones de las que hay y además, pues a ver quién le pega realmente lo que Dios quiso decir. Por eso nos ha dejado un testimonio en su palabra, Dice aquí la palabra de Dios, entonces, que el testimonio está en su Hijo. Por eso es muy importante el mandato que se nos da en Juan 5:39. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No una persona, no un líder religioso, incluso no un pastor que no predique la palabra. Por eso se nos manda a nosotros, en lo individual, escudriñad las Escrituras. Oiga, mi hermano, yo voy a la iglesia y el pastor dijo esto. Muy bien, qué bueno que el pastor lo haya dicho. Ven tú a las Escrituras y comprueba que lo que dijo el pastor o quien está aquí adelante, yo mismo en este momento, es verdad. Si lo que está diciendo la persona aquí enfrente está acorde a las Escrituras, gloria a Dios. Pero si no está acorde a las Escrituras, cuidado, dice la palabra. Entonces, este mandato es para todos. No es para el pastor, no es para quien prepara un sermón, es para todo cristiano. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, esto nos habla de que si nosotros queremos estar capacitados para utilizar esta arma, de la cual Dios nos ha provisto en su gracia y misericordia, tenemos necesariamente que conocerla cada día más. O sea, no hay otra manera de poder tener esta arma para que sea utilizada correctamente, sino conocerla cada día más. En la palabra de Dios tenemos esos tesoros que Dios nos da para que sepamos qué hacer en cada circunstancia de vida que tenemos. Ciertamente hay cosas que la palabra de Dios no dice. La palabra de Dios, hablando de un tema, digamos, de mi ámbito profesional, no voy a decir, oiga arquitecto, a ver cómo calcula usted la fórmula para calcular la losa, no. Pero habla de los principios fundamentales, de lo más importante que cada ser humano tiene que hacer para vivir una vida correcta, primeramente delante de él y después delante de los demás. Entonces, por ejemplo, cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos diferentes circunstancias. A lo mejor desde que salimos me levanto, oro, leo la palabra, de repente salgo de mi casa y me encuentro con que, híjole, voy a salir y alguien se estacionó y no me deja salir. Bueno, ¿qué voy a hacer en ese momento? O sea, ¿voy a dejar que de repente mi carne me gane y venga la ira a enojarme y a pensar mal de otras personas? O sea, ¿será eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿O qué tengo que hacer? Y todas esas cosas que parecen mínimas, en la palabra de Dios encontramos los principios en los cuales Dios nos dice de qué manera tenemos que comportarnos cada uno de nosotros, en cosas mínimas. ¿Qué voy a elegir para comer? ¿De qué manera me tengo que vestir? O sea, cuando nosotros realmente nos damos cuenta que nuestra vida cristiana tiene que ser, lo vamos a ver más adelante, una constante consulta a Dios en todo, entonces ahí cada vez nos vamos a dar más cuenta que necesitamos venir a su palabra cada vez más tiempo. Y tristemente muchos de nosotros en algunas ocasiones desestimamos esta maravilla que en algunos países está prohibida, no la pueden tener, y nosotros que la tenemos muchas veces desestimamos esta gran arma que Dios nos da. Entonces, como hijos de Dios, decíamos, lo más importante para defendernos, atacar, aconsejar y por supuesto condecirnos en nuestra vida, pues es su palabra. Así lo decía Dios desde el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Por eso es que Dios exhortaba y decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito,
porque entonces es hasta entonces que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta que nosotros venimos y estamos en su palabra y queremos buscar a Dios en su palabra, alimentarnos de su palabra para hacer lo que en él está escrito, dice que es entonces cuando hacemos prosperar nuestro camino. Y ya hemos visto en predicaciones anteriores que la prosperidad bíblica no se refiere a los bienes materiales o a la prosperidad económica que tengamos, sino a cómo cada vez vamos a parecernos más a Jesucristo, que es el objetivo que tenemos como cristianos. Y todo te saldrá bien. Y lo repite en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Tampoco nos pide que le añadamos, no que nos volvamos autores, decir, híjole, aquí Señor creo que te faltó, entonces le voy a añadir. No, la palabra está completa, pero tampoco le vamos a disminuir. Dios lo único que nos pide es lo que está aquí. Lo que yo te mando y que está aquí es lo que tienes que hacer, ni más ni menos. Lo que yo en la palabra te ordeno. Y dice el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 4, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gloria a Dios. Dios quiere que las personas entiendan, aunque no estén de acuerdo, fíjense lo que voy a decir, en la conciencia que Dios le dio al ser humano, sabe que la palabra es verdad. Pero el ser humano caído no lo puede entender porque es soberbio. Y nosotros antes de rendirnos a Cristo pensamos que nosotros tenemos la razón. Aunque sepamos, esto que me están diciendo es verdad, yo no lo quiero aceptar porque no conviene a mi forma de vivir y entonces lo desecho. Aunque sepamos en nuestra conciencia que Dios puso que eso es verdad. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que si nosotros como cristianos obramos de acuerdo a su palabra, eso a él le llama sabiduría, y entonces las personas van a saber que eso es verdad aunque no lo quieran aceptar. Que lo quieran o no aceptar, eso ya no nos toca a nosotros, pero sí nos toca vivir la palabra de Dios. Entonces, hemos visto la importancia aquí de la palabra, y en Efesios 6 dice que esa es el arma, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Pero vamos a notar, me gustaría que esto es muy importante, que notamos otro aspecto simbólico fundamental, por el cual es el arma más importante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. La palabra verbo aquí es la palabra griega logos, que quiere decir algo dicho, un razonamiento, lo que se expresa. Aquí el verbo, refiriéndose a Dios, habla de la palabra más profunda, más inclusiva, más plena, todo lo que tiene que ver no solamente con lo que se dice, sino con los pensamientos. Cuando uno va a expresar algo, primeramente lo piensa y después lo expresa. Entonces, a eso se refiere esto logos, incluye lo que se piensa antes de expresarlo, por lo que tiene una estrecha relación con la mente. Y en el versículo de Efesios 6:17, que es el tema de estudio, dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí, ahora sí que, valga la redundancia, la palabra, que dice que es la palabra de Dios, esa palabra en el griego es rema, y se refiere a una declaración, pero no se refiere, y voy a citar lo que el diccionario Vine dice a este respecto, dice, la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras
que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad. Para ello es necesario la lectura habitual y memorización de las Escrituras. Las dos palabras, tanto logos como rema, se refieren a Dios. Pero la diferencia entre una y otra es que en la primera, logos, se refiere a todo lo profundo, todo lo que en su contexto es el Señor, pero en la segunda, rema, se refiere justamente a esas herramientas que Dios nos da para que en el estudio de su palabra, en lo individual, sepamos qué va y qué podemos utilizar en cada circunstancia de vida. Así como la espada es la larga y la corta, la espada corta, que es más fácil de utilizar. Así, aquí la palabra rema, en la palabra es que nosotros tenemos que ser hábiles en la utilización de la Escritura. Y para eso, pues no hay de otra, mis hermanos, más que venir a la palabra, memorizarla, orar, meditarla, como Dios pues dio el mandato desde el principio, para poder cada vez ser más diestros en la palabra. Y entonces sí, podemos aconsejar, podemos vivir la vida cristiana, podemos tomar mejores decisiones sabiendo manejar la palabra de Dios. ¿Por qué? No porque seamos muy inteligentes, sino porque ahora tenemos su Santo Espíritu. Por eso dice la palabra del Espíritu. No es la palabra de mi mente, es la palabra del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que ahora vive dentro de nosotros, el que nos da el entendimiento para poder manejar la palabra de Dios como Él quiere que la manejemos. Dice entonces aquí en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es tan hermosa que entra, y dice aquí la palabra de Dios que discierne, parte. ¿Parte qué? Lo que decíamos hace rato, lo que es verdad de lo que es mentira. Nosotros ahora como cristianos tenemos esa obligación de venir a la palabra para que sea la palabra la que discierna, la que entre dentro de nuestra alma y nos diga, esto que estás pasando no es correcto, esto que estás haciendo no es correcto delante de Dios, esto sí. Ella discierne. Nosotros estamos en un caminar cristiano, estamos creciendo en nuestra vida cristiana y tenemos necesariamente que venir a la palabra para que sea la palabra que nos diga lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por supuesto, no somos ni lejos perfectos, ni lo vamos a hacer, pero ese debe ser nuestro objetivo, ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y para eso tenemos que venir a la palabra diariamente y que ella sea la que nos guíe y diga, esto que estás haciendo en tu vida, esta manera de conducirte es correcta y esta no. Esta manera en que te estás conduciendo no viene de mí, y si no viene de mí, ¿de quién viene? Del diablo, dice la palabra. Entonces, notemos que en este versículo se vuelve a utilizar el simbolismo de la espada para hacer notar que la espada, como decía, es la que parte y hace diferencia entre los pensamientos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Y mis hermanos, ¿quién es el que separa a los hijos de Dios de los que no lo son? ¿Quién es ese objeto que nos separa a los hijos de los que no son hijos de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Juan 1:12, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice a todos los que Dios creó, no dice a todo ser viviente que habita la tierra, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo mismo dice el Evangelio de Juan, el famoso versículo que creo que todos nos lo sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree.
No todos, mis hermanos, lamentablemente, no todas las personas que han sido creadas van a tener vida eterna. De hecho, la Biblia dice que la mayoría no lo serán, no porque Dios no quiera, sino porque el ser humano no quiere venir a Dios. En la soberbia el ser humano no quiere aceptar que necesita de su Creador para poder caminar en la vida y tener vida eterna. Muy claro dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. En Cristo no hay grises. Cristo dice, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Somos luz o somos tinieblas? ¿Caminamos con Dios o no caminamos con Dios? ¿Estamos en la verdad de Dios o estamos en la mentira? No hay un camino por ahí en medio, no hay otras cosas, son dos caminos simplemente. ¿Estás conmigo? Dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Y entonces, como decíamos hace un momento, el único objeto, hablando de objetivo, en el que nosotros debemos pensar es Cristo. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como ven, mis hermanos, he estado citando muchísimos versículos y hay muchos más, en los cuales es Dios mismo en su palabra el que dice, pues que Él es el único camino, que Él es el único mediador. No es algo que yo me esté imaginando, Cristo lo dice en su palabra, y lo que uno tiene que hacer justamente es, Señor, dame la gracia para poder expresar a tu iglesia lo que dice tu palabra y que las personas en ese sentido puedan en su entendimiento tener esa apertura de decir que esto es verdad. Entonces hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida, mis hermanos? Dice aquí la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna, y ya no vendrá condenación. Lamentablemente, la Biblia nos habla de un lugar de condenación en el cual irán, así como hay luz y tinieblas, así como hay verdad o mentira, hay vida eterna y hay condenación. Así Dios lo ha dispuesto, y entonces, aquí quisiera yo que pudiéramos entender una cosa, mis hermanos, porque muchas veces cuando no comprendemos la palabra de Dios, tratan, sobre todo nosotros cuando no la comprendíamos, y las personas que no entienden la palabra de Dios, nos dicen, ¿cómo puede ser un Dios bueno si hizo un lugar de condenación y otro lugar de vida eterna? Eso está dentro de la soberanía de Dios, y el hecho de que las personas no puedan estar todas con Dios es, si no quisieron voluntariamente estar aquí y seguir al Señor, Dios no lo va a obligar a nadie a estar con Él en la eternidad. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios no te va a obligar a estar con Él, ahí sí sería un Dios injusto. ¿No quieres estar conmigo? Ah, no, pues de todas maneras te vas a ir a la vida eterna porque te voy a obligar a estar conmigo, no. Eso tiene que venir de un corazón transformado a través del arrepentimiento. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que hay un lugar de condenación y hay un lugar de muerte y de vida. ¿Y quién es el que divide esto, mis hermanos? Decíamos, Cristo. Es Cristo el que divide a los que son sus hijos de los que no lo son. Así lo ha dispuesto el Padre. Entonces, en este Cristo ser el que divide, que los que son hijos a los que no son sus hijos, y el único medio que Dios ha dispuesto para llegar a la vida eterna, la espada que hemos visto que también divide, la podemos ver como un símbolo de Jesucristo mismo, que es el que divide hijos y no hijos. ¿Recuerdan qué dice y qué sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 24? Cuando el ser humano es echado del huerto, vamos a recordarlo, dice la palabra de Dios,
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. ¿A dónde? Al árbol de la vida. ¿Quién estaba en medio? ¿A quién dispuso en ese momento Dios para guardar el camino de la vida? ¿Quién estaba en medio? La espada. ¿Quién está en medio? ¿A quién dispuso Dios, según 1 de Timoteo, para que nosotros podamos tener acceso al Padre y a la vida eterna? A Jesucristo. Cristo es esa espada que Dios ha puesto, que discierne, que cuando venimos a Él divide. Porque dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino, ¿qué dice? Espada. Cristo es el que divide. Cuando viene a nuestras vidas, Cristo es el que divide, el que nos dice, esto que estás haciendo está mal. Ahora, tú te convertiste, pero muchas veces nuestros familiares no se han convertido. Y vamos a tener problemas en casa. Y vamos a tener que ir en contra de muchas cosas que se hacen en casa que no van de acuerdo a la palabra de Dios y que ofenden al Señor. Cristo el que entró e hizo esa división y nos dijo, esto que están haciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, esto ofende a Dios y no lo debes hacer ahora. Es Cristo mismo en este simbolismo, la espada. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una ¿qué? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y lo mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis hermanos, hemos visto hasta ahora que es Cristo mismo el objeto de toda la Biblia. Desde el Génesis, cuando Dios echó al ser humano del huerto por haber pecado delante de él, desde ese momento, simbólicamente, él puso el medio por el cual el ser humano tendría que volver a tener una relación con él, y era a través de Cristo. Es lo maravilloso de toda la palabra, mis hermanos. Ver cómo podemos encontrar que es Cristo el objeto de toda la Biblia, pero para eso tenemos que venir a ella. Tenemos que venir a ella para poder manejarnos en nuestra vida. Por eso es que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que deseamos, dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un deseo que debemos de tener ahora como cristianos. Desear como niños recién nacidos, así como el niño se pega al pecho de la mamá porque tiene hambre, porque necesita alimentarse, porque es una necesidad. Así nosotros debemos de desear esa leche espiritual que es la palabra de Dios, pero eso sí, nos hace aquí una advertencia, dice no adulterada. Que no sean los pensamientos de una persona que de repente contamine la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, no lo que yo creo, no mis pensamientos, solo la palabra de Dios. Y dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí no se refiere a que nosotros tenemos ahora que venir a la palabra si no somos salvos. Se refiere que esa salvación que Dios ya nos ha regalado y de la cual somos partícipes, necesitamos crecer en ella. ¿Y crecer en ella para qué? Justamente para que podamos hacer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
que ese es nuestro objetivo de todos, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos el firme objetivo de ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y para eso, pues tenemos que ser como Él. Hay veces que podemos confundirnos o dejar de lado algo fundamental. Sí tenemos que memorizar las Escrituras, por supuesto, lo acabamos de ver, pero tenemos que tener mucho cuidado de que esa memorización no sea simplemente para envanecer nuestro conocimiento. Yo conozco hermanos en Cristo y en algún momento también, he de confesarlo, me pudo haber sucedido, que veníamos uno a la Biblia para tener más conocimiento y saber qué poder decir, qué no poder decir, qué poder hacer, y a lo mejor tener alguna plática con algún hermano, con algún testigo de Jehová, que no de alguna otra denominación, algún católico, y decirle, mira, y explicarle con la Escritura. Y ciertamente la memorización pues es muy importante, pero el motivo por el cual memorizamos es más importante. Y ese motivo debe de ser siempre el querernos, lo que acabamos de leer en Romanos 8:29, que es parecernos a Dios, obrar más como Jesucristo. Entonces, recordar solo versículos o libros de la Biblia sin entender el simbolismo de lo que quiere Dios para nosotros, eso no nos va a valer de nada. Tal vez sería más fácil hacernos una pregunta. ¿Qué haría Jesús en una u otra circunstancia de vida? Recuerdo y les he contado, me parece en alguna ocasión, que estando en una fiesta de cumpleaños de mi sobrino, el hijo de mi hermano, yo sabía que había unas personas que fueron allí que eran cristianas, pero que acudían a un lugar donde pues se predica más otro tipo de doctrina, la prosperidad y ese tipo de cuestiones. Entonces yo traía, fíjense cómo Dios utiliza y hace pomada muchas veces, aunque nosotros estemos, como es mi caso, acudiendo en un lugar donde se predica la sana doctrina, pero de repente nos envanecemos en nuestros pensamientos. Entonces, estas personas, yo ya estaba prejuiciado, decía, no, a ellos ahorita les voy a predicar porque traen una mala doctrina. Y pero entonces se da ahí una situación entre niños, ¿no? Estaban ahí una situación entre el hijo de ellos y otro niño que estaba ahí en esa circunstancia. Entonces estaba yo por ahí cerca, se acercan y lo primero que le dice el papá del niño, el que va a una denominación, a un lugar donde aparentemente no se predica tanto una sana doctrina, lo utiliza Dios para darme una enseñanza que hasta ahorita me parece que es fundamental y nos lleva a hacernos la pregunta que les decía hace un momento. En lugar de decirle al hijo otra cosa, le dice, a ver hijo, a ver, ¿qué haría Jesús? Te está pegando el niño, pero ¿qué haría Jesús? Y entonces en ese momento yo pues, sé que es para mí, porque digo, a ver, yo según venía a enseñarles, a explicarles, y con una simple pregunta que Dios le ha puesto y que este señor ha utilizado, a pesar de que no viene una doctrina, pero le dice, ¿qué haría Jesús? Y esta pregunta es la que creo que todo cristiano, como decíamos al principio, debemos hacernos en toda nuestra vida. Me taparon el paso en la calle, ¿qué haría Jesús? La cajera del mercado o del supermercado no me atendió bien, ¿qué haría Jesús? Estoy siendo parte de una injusticia de alguien, ¿qué haría Jesús? En toda nuestra vida, mis hermanos, creo que es una pregunta fundamental. ¿Qué haría Jesús? Y la respuesta de qué haría Jesús no la vamos a obtener si no conocemos su palabra. Si no conocemos su palabra, donde Él nos dice lo que tenemos que hacer, no vamos a poder manejar esa arma, la espada del Espíritu, para poder defendernos de todas esas acechanzas que tenemos en nuestra vida. Algunas vienen del maligno, otras no, otras son por nuestra propia concupiscencia, otras son por desconocimiento, pero debe ser una pregunta habitual para el cristiano. ¿Qué haría Jesús? Oye, voy a comer, ¿Jesús comería esto? ¿Jesucristo comería esto, lo que voy a comer? ¿Jesucristo platicaría esto? ¿Jesucristo conviviría de esta forma con los hermanos? O sea, eso es vivir a Cristo, eso es tener a Cristo todos los días dentro de nosotros, eso es tener
e irnos conformando, como dice Romanos 8:29, a imagen y semejanza de Cristo. Preguntarnos en todo qué haría Jesús. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa. Nos vamos a dar cuenta si nos hacemos esa pregunta, que por mucho que creamos que ahora tenemos mucho tiempo en Cristo, cada vez nos falta más. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta en absolutamente todo, nos vamos a dar cuenta que cada vez nos falta más para llegar a Cristo. Entonces, pareciera un contrasentido, pero entonces cuando nos damos cuenta que cada vez nos falta más, vamos a anhelar cada vez estar más con el Señor. Ya ven por nosotros, porque ya quiero estar contigo, ya quiero quitarme todos estos vicios de la carne que me llevan a no hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, veamos, mis hermanos, cómo aquí la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos lleva a querernos parecer más a Jesús, a venir a la palabra de Dios para poder manejarla, para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque Cristo mismo es ese verbo, como Dios lo mencionó en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículos 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios. La palabra, el que ejecuta, al que Dios dispuso para que hiciera su voluntad aquí en la tierra, Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Cristo mismo esa espada del Espíritu, es el Verbo de Dios, es el único medio que Dios ha provisto desde el principio para la salvación del ser humano, y es el objeto de toda la Escritura. Cristo mismo es el objeto de toda la Escritura, y por eso debemos entender que si queremos en verdad crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, tenemos que tener y vivir pegados a este libro. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita misericordia y por tu enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver día a día la importancia de poder estar contigo cada día, Señor. Tú nos permites a cada uno de nosotros tener esta grandiosa oportunidad de conocerte a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Es Jesucristo mismo, tu santo Hijo que fue dado en la cruz del Calvario para nuestra salvación, el que está vertido a lo largo de la palabra, Señor. Danos gracia para entenderlo, Señor, y anímanos a que cada día podamos estar cada vez pegados más a este libro, Señor. Ciertamente tenemos cosas que cumplir en este mundo, tenemos obligaciones, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, Señor, pero permítenos darnos cuenta que lo principal siempre va a ser tu palabra, Señor. Conocerte. Cantamos en algunas ocasiones un coro que dice: quiero conocerte y estar cada día más en ti. Señor, que eso se vuelva algo tangible y vivo en nuestra vida, Señor. Conocerte, adorarte, amarte a través siempre de tu Escritura, porque solamente ella es la que da testimonio de ti, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, te adoramos y te pedimos también nos ayudes a poner por obra lo que en ella leamos, Señor, lo que tú nos hagas entender cada día, Señor, para poder caminar en tu voluntad y darte toda la gloria y la honra que mereces, porque eres el único que merece gloria y honra a través de tu bendito Hijo, Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.